vamos a meternos de lleno en una de las transiciones más universales y, a la vez, más profundas en la vida de una mujer, la menopausia. Pero, ojo, vamos a verlo desde otro ángulo. No como si fuera una enfermedad, que no lo es, sino como lo que realmente es, una etapa más, una etapa natural y súper significativa. Y esta pregunta, la que veis en pantalla, es que es la clave de todo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo algo tan natural, que afecta a la mitad de la población, sigue siendo un tema casi tabú, lleno de mitos y sobre todo de desinformación? Pues bueno, ya va siendo hora de poner un poco de luz sobre esto. Venga, pues para responder a esa pregunta vamos a empezar por lo más básico, por el principio de todo, la biología. Para entender de verdad la menopausia, lo primero es saber qué le pasa al cuerpo, qué está ocurriendo ahí dentro a nivel hormonal. A ver, primer punto súper importante. No confundamos perimenopausia con menopausia. Son dos cosas distintas. Piénsalo así. La perimenopausia es el viaje, ¿vale? Es ese proceso de transición que puede durar años, con las hormonas haciendo una especie de montaña rusa. Y la menopausia, bueno, la menopausia es el destino, es ese momento concreto, esa foto fija que se confirma cuando han pasado 12 meses seguidos sin un solo periodo. Y claro, durante ese viaje, durante la perimenopausia, el cuerpo nos va mandando señales. Y muy claras, además. Los periodos empiezan a ser un caos, aparecen los famosos sofocos, los sudores nocturnos que te despiertan, el dormir se convierte en una odisea. Son síntomas físicos que seguro que suenan. Pero claro, una cosa es conocerlos y otra muy distinta es cómo se viven. Que eso cambia un mundo de una persona a otra. Pero ojo que el cambio no se queda solo en lo físico, ni mucho menos. Ahora vamos a tocar una parte que a menudo se pasa por alto, pero que es igual o más importante. ¿Cómo afecta todo esto a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro estado de ánimo? A ver, ¿a alguien le suena eso de la niebla mental? El brain fog, que dicen en inglés. Es esa sensación como de ir con el freno de mano puesto, que te cuesta concentrarte, se te olvidan las cosas, que buscas una palabra y no la encuentras. Pues que quede claro, no es imaginación de nadie. Es un síntoma súper real que tiene que ver con todo ese baile de hormonas y, por supuesto, con no dormir bien. Y fijaos en este número porque es muy potente, un 58%. Más de la mitad de las mujeres dicen que sienten cambios de humor frecuentes en esta etapa. Es una auténtica montaña rusa emocional. Y este dato es importante porque valida lo que muchas sienten. Que no es cosa tuya, es que hay una razón bioquímica detrás. ¿Y cuál es esa razón bioquímica? Pues aquí la tenemos. La explicación es bastante directa, la verdad. Cuando los estrógenos bajan, arrastran con ellos a la serotonina, que es, para que nos entendamos, la hormona del bienestar. Y de paso, también afecta a la dopamina, que es la que nos da la motivación. O sea, es una tormenta perfecta en la química de nuestro cerebro. Y si a eso le sumas el estrés del día a día, pues apaga y vámonos. Vale, y ahora vamos a hablar de un tema que no duele, que no se ve a simple vista, pero que es importantísimo. Un riesgo silencioso, como decimos aquí. La salud de nuestros huesos. Porque con la menopausia este tema se acelera y mucho. Mirad, esta imagen lo explica a la perfección. A la izquierda tenemos un hueso sano. ¿Veis qué denso, qué fuerte? Y a la derecha, un hueso con osteoporosis. La diferencia es brutal. La estructura por dentro se ha vuelto porosa, débil, frágil. Se rompe con mirarlo. Y la principal culpable de este cambio, una vez más, es la caída de los estrógenos. Y aquí viene el dato que asusta un poco, pero que hay que saber. Se puede llegar a perder hasta un 10% de toda la masa ósea en los primeros 5 años después de la menopausia. ¡Un 10%! Por eso es una ventana de tiempo súper crítica en la que hay que ponerse las pilas y cuidar los huesos de forma proactiva. Vale, hasta ahora hemos hablado de biología, que al final es universal. Pero claro, la biología no vive en una burbuja. El cómo vivimos estos cambios depende muchísimo del contexto social, cultural, económico. Así que ahora vamos a abrir el plano. Vamos a ver cómo se vive esta transición en una comunidad muy concreta, la de las mujeres latinas en Estados Unidos. Y para empezar, un dato que nos pone en situación. La comunidad latina es la que más rápido está creciendo en Estados Unidos. Mirad la previsión. Para 2060 habrá un 74% más de mujeres hispanas en edad de procrear. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo, que la salud de las mujeres latinas no es un tema menor, es un asunto de salud pública de primer nivel en el país. El problema es que este crecimiento convive con unas desigualdades en salud muy grandes, y esto pasa a lo largo de toda la vida. Este dato sobre los nacimientos prematuros, por ejemplo, que son un 12% más altos, nos da una pista. Es un indicador de que existen barreras en el sistema. Y claro, las mismas barreras que te encuentras durante el embarazo son las que te vas a encontrar después, durante la menopausia.
Y esas barreras son, un montón de cosas que se van sumando, desde el estrés que genera la situación migratoria, el miedo a la deportación, hasta cosas más prácticas como no tener seguro médico, no dominar el idioma o sufrir discriminación. Y todo esto, cada uno de estos puntos, le pega de lleno a la menopausia. Por ejemplo, el estrés crónico puede hacer que los sofocos o la niebla mental sean peores. Y si no tienes seguro, pues a ver cómo te haces una densitometría para ver tus huesos. Bueno, después de ver este panorama tan complejo, la pregunta es obvia. ¿Hay soluciones? Y la respuesta es que sí, rotundamente sí. Y lo más interesante es que muchas veces esas soluciones no vienen de arriba, sino que nacen desde dentro, desde el corazón de la propia comunidad. Y aquí aparece una figura que es absolutamente clave: los promotores y promotoras de salud. Ojo, no son médicos ni enfermeros, son algo distinto. Son gente de la propia comunidad, vecinos, gente de confianza, que hablan tu idioma, que entienden tu cultura y que funcionan como un puente, un enlace fundamental entre la gente y el complicado sistema de salud. Su papel es importantísimo. Hacen 4 cosas que son fundamentales. Primero, educan. Explican las cosas de forma sencilla. Segundo, conectan a la gente con ayudas y servicios. Tercero, y para mí esto es lo más importante, construyen confianza. Algo que muchas veces se pierde en una consulta médica de 10 minutos. Y por último, ayudan a moverse por ese laberinto que es la sanidad, que si no, es imposible para mucha gente. Y vamos a terminar con este proverbio mexicano que es simplemente maravilloso. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creo que resume a la perfección todo lo que hemos hablado. Ese espíritu de resiliencia, esa fuerza que sale de la propia comunidad. Porque a veces, ante las dificultades, la mejor respuesta no es solo aguantar, sino crecer. Es una reflexión final muy potente sobre cómo hasta en el suelo más complicado siempre se puede encontrar la manera de florecer.